Sí, no tengo el dato ahorita, pero ha pasado de los 200 incendios y es un tema muy importante que habrá que generar conciencia, porque muchos de esos son incendios que salen de control con estas famosas quemas controladas. Y nuestro reconocimiento a la Sedena, a los coyotes, a los voluntarios que están agotados, están muy cansados por tanto trabajo, pero también pedirle a la población. Más de 1,000 hectáreas ya en diferentes regiones. Y todos los programas de movilidad. Claro que el gobernador Sergio Salomón ha sido una revelación, nos da mucho gusto que haya logrado reconstruir el tejido social y vamos a trabajar en darle seguimiento a los programas que le han funcionado al gobernador. Muchas gracias, compañero. Perfectamente bien dónde están y cuál es la interlocución que tiene con las y los ciudadanos. Vamos a darles el respeto a nuestros policías, pero también para que nos respeten. Sergio Salomón está haciendo un gran trabajo. No tengo el dato ahorita, pero ha pasado de los 200 incendios y es un tema muy importante que habrá que generar conciencia, porque muchos de esos son incendios que salen de control con esas famosas quemas controladas. Y nuestro reconocimiento a la Sedena, a los coyotes, a los voluntarios que están agotados, están muy cansados por tanto trabajo, pero también pedirle a la población que obedezcan las instrucciones de los expertos, que no se pongan en riesgo. Hectáreas dañadas aproximadamente. Muchísimas hectáreas, más de 1,000 hectáreas ya en diferentes regiones. Gobernador. Gracias, gracias de verdad por acompañarnos. Es lunes,
Arrancamos semana con la mejor actitud, con mucho entusiasmo, con ánimo, con ganas de vivir la vida. Espiral Comunicaciones es una empresa que está buscando cómo hacer mejor la tarea todos los días. A nombre de mi equipo, les saludo con afecto y le doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas notas. Oiga, ¿qué opina usted del INE? Me parece que anda hecho bolas, ¿no? Esa es mi percepción y es la percepción de otros más. Ahora resulta que 40,000 mexicanos en el extranjero no van a poder votar. ¿Qué pasó? Tuvieron todo el tiempo para revisar, para checar, para supervisar y que este proceso electoral, que es el más grande de la historia de nuestro país, más grande por la cantidad de votantes, pues saliera bien. Ahora resulta que 40,000 personas que estaban listos ya, que hicieron el trámite, que viven en el extranjero, no van a poder votar. Es muy delicado, es un derecho. Y mire, cualquier persona pensaría, pues si los de acá no votan, los de afuera menos, ¿no? La verdad es que estoy impresionado de que hay voces ya quejándose por este desorden en el Instituto Nacional Electoral. 40,000 mexicanas y mexicanos no votarán. Mal hecho, mal hecho. Tache al INE. Arrancamos Factor Radio desde la Notaría Pública, número 8, 12 Norte, 606. Y me voy directamente, como todos los lunes, con mi querido amigo el periodista Carlos Macías Palma, que seguramente tendrá algo que compartirnos de muy buena fuente. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido. Gracias, Polo. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Es un gusto saludarte. ¿Cómo están? Me imagino que bien. Bueno, pues estamos muy cerca del proceso electoral, y también cerca de la terminación de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues ya nos iremos, bueno, él se irá a su rancho y los mexicanos también nos iremos a como se llama su rancho después de esta gestión gubernamental que para muchos puede ser buena y para muchos otros puede ser mala o regular, depende de la ideología, de la forma de pensar, de las personas, de cómo les haya ido, etcétera. Es decir, cada quien podrá calificar al presidente y a su gestión de acuerdo con su ideología, pensamiento y cómo le haya ido en la feria de la Cuarta Transformación. Viene, Polo de Lara, viene el siguiente debate en el que veremos a las dos candidatas y al candidato de Movimiento Ciudadano. Acerca de Movimiento Ciudadano quiero insistir en lo siguiente. Es exactamente el papel que se le da a Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es ese? Pues el papel que tiene Movimiento Ciudadano en este momento para este proceso electoral es de ser palero de Morena. O sea, quítenle votos al PRIAN y después de quitarle votos al PRIAN ya les darán ahí algún premio, ¿no? Entonces, pues yo no descarto que, por ejemplo, el señor Maine, si llega a ganar Claudia Sheinbaum, termine en el gabinete, y en el caso de Puebla, como te lo he venido diciendo, el señor Fernando Morales forme parte del gabinete de Alejandro Armenta, toda vez que Alejandro ganaría el proceso electoral. Así es que, pues hay de todo en estas cuestiones de la política, pero voy al tema del debate. Todo el mundo dice, bueno, los simpatizantes de Xóchitl, los simpatizantes de Xóchitl dicen que le faltó punch para poder enfrentar en el debate, que también se habló de que el Instituto Nacional Electoral falló. Es decir, el hecho de que el INE fallara ayudó a Xóchitl a que no fuera tan decepcionante. No es que haya sido mala, sino que todo el mundo esperaba sangre. Y por eso yo me atrevo a pensar, imagínate que los publicistas de Xóchitl Gálvez en algún momento pudieran llegar a decir,
que Xóchitl saliera con la bandera y la pusiera al revés, chueca o como sea, pero que saliera con la bandera nacional, toda ensangrentada, obviamente con manchas de pintura roja, ¿no? Pero simulando ensangrentado. Entonces imagínate que era, este es el México que nos dejó Andrés Manuel López Obrador, o el México que nos deja la cuarta transformación, un México ensangrentado. Híjole, pues sería contundente, ¿no? O por ejemplo que le dijera, a ver señora Sheinbaum, deme usted 3 ejemplos de hospitales, clínicas, farmacias o centros de salud que en México ya estén funcionando como en Dinamarca. O sea, obviamente la señora Sheinbaum no tendría el más mínimo ejemplo que poner de que esté el sistema de salud como en Dinamarca, como lo prometió el presidente de la República, en una de sus tantas ocurrencias, falsedades y mentiras. Entonces, bueno, pues también ese es otro tema. ¿Qué más puede pasar? Bueno, pues también le puede decir que los delincuentes pues son los que han estado mandando o que la delincuencia organizada ha crecido de manera importante en este país. Y también se han dicho, también le puedo decir algunas otras cosas, como por ejemplo, en el caso de el asesinato de la candidata de Morena en Celaya, que todos vimos cómo se acerca una persona y le da un tiro en la cabeza y la mata, y todo el mundo pudo ver ese crimen. Ahora ve y dile a la familia de esta señora que murió en Celaya, ve y dile que Morena es la esperanza de México. Entonces, con ese tipo de cosas se van a enfrentar, se pudieran enfrentar en el debate. Pues así las cosas, Polo. Ahora, va a decir, bueno, ¿y qué le puede decir Claudia Sheinbaum a Xóchitl? Pues lo que ya le ha dicho, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues, ¿qué le puede decir? ¿Corrupción? Que es corrupta. Pues sí, todos se acusan de corrupción. Que tiene negocios, pues todos se acusan de lo mismo, ¿no? Lo que sí, fíjate que algo que sí me parece interesante es, a mí me parece una verdadera farsa el que la señora Sheinbaum diga que viva en un departamento rentado y que con eso quiera venderse como la mujer pulcra, como miles de mexicanos. Y ahí sí tiene razón Xóchitl, por lo menos la señora Sheinbaum debería tener su casita de Infonavit. Ese es mi comentario, mi querido Polo. Como siempre, muy bien sustentado y te lo valoro mucho, mi querido Carlos. Feliz inicio de semana, que te vaya muy bien. Te dejo un abrazo, Polo. Muchas gracias y buenos días. Es el periodista Carlos Macías Palma. Estamos arrancando el programa y estamos iniciando semana. Le deseo lo mejor para la misma. Estamos en Factor Radio. Regreso. De una situación de riesgo, solicita auxilio desde la app Emergencias 911 Puebla, un canal de comunicación directa con servicios de seguridad, salud y protección civil. Descarga esta herramienta en tu celular Android o iOS. Disponible las 24 horas y los 365 días del año. Hagamos un uso responsable de las líneas de emergencia. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Ya estamos de nueva cuenta al aire aquí en Factor Radio y bueno, como cada lunes le doy la bienvenida también a mi querido amigo, el maestro en Derecho, Víctor León Rueda, que por lo que veo está tocando diversos puntos y no sé si vayas a hablar de los linchamientos, Víctor, buen día. Bueno. Se cortó la llamada con Víctor León Rueda. Gracias a Marcial Hernández, me dice gracias, maestro Polo de Lara, excelente inicio de semana para Factor Radio. Don José Luis Palma Gómez ya anda por acá, me pone maestro Polo y Factor Radio, buen inicio de semana. Saludos, saludos a todos los que nos siguen todo el tiempo. Gracias. Hoy usted puede ver el programa a la hora del mismo, o sea, a esta, o después bajar el video a la hora que usted disponga ahí en streaming, le llaman ahora. Puede hacerlo en YouTube, puede hacerlo en Facebook, puede hacerlo en Twitter. Ahí están todos nuestros programas todos los días, así que no se preocupe. Si no tiene tiempo ahorita hasta que salga del trabajo, bueno, pues ahí está, lo puede ver con toda precisión a la hora que usted disponga. Estamos tratando de rescatar a Víctor León Rueda, se nos fue la llamada, vamos a ver qué es lo que hacemos mientras tanto. Oiga, muchos temas, otra vez Donald Trump, bueno, pues está siendo sancionado económicamente por la serie de, hay que decirlo, la serie de tropelías que ha venido haciendo como presidente y después de que fue presidente de los Estados Unidos. Voy a ir a corte, no le cambie. Regreso.
Ante una situación de riesgo, solicita auxilio desde la app Emergencias 911 Puebla, un canal de comunicación directa con servicios de seguridad, salud y protección civil. Descarga esta herramienta en tu celular Android o iOS. Disponible las 24 horas y los 365 días del año. Hagamos un uso responsable de las líneas de emergencia. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Licenciaturas sabatinas en 3 años 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Licenciaturas sabatinas en 3 años 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. No sabía qué iba a hacer. Regreso, ya logramos rescatar al maestro Víctor León Rueda. Yo pongo un tema sobre la mesa a reserva de lo que él traiga bajo la manga. ¡Qué desorden en el Instituto Nacional Electoral, mi querido Víctor! Ahora resulta que 40,000 connacionales se van a ver impedidos para votar. Están en el extranjero. ¿Cómo ves? Sí, un desorden, Polo. Precisamente en la mañana platicaba con alguien respecto del voto a distancia de migrantes o extranjeros, personas privadas de su libertad que ya pueden emitir sufragio. O sea, toda esta dinámica que parecía que se había conquistado al interior de los lineamientos y de los acuerdos del Consejo General, ya incluso en procesos electorales anteriores, parece que ahora pues puede no permear y podemos dar un paso hacia atrás. Y como lo he comentado a lo largo de todas mis participaciones contigo, si nuestro sistema de partidos en México, que es nuestro sistema democrático, en lugar de propiciar la participación ciudadana y que tengamos récords históricos de participación, va al revés y va inhibiendo un gran porcentaje, pues nuestra democracia es de segundo, de tercer mundo, perdón por la expresión, en lugar de ir creciendo, ¿no? Y de ir generando certeza jurídica, de ir generando pues todos los acuerdos que parece ser el INE. El INE prepara una elección, o sea, es quien lleva la batuta, ¿no? En todos los trabajos. Entonces sí es lamentable el desorden que traen. Me parece que como todo acto administrativo o jurisdiccional puede llegar a tribunales y que la sala superior ponga orden, pero ojo con un dato, Polo, recordarás que en el 2016 yo promoví la remoción de todo el consejo del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Entonces comandaba como presidente consejero Jacinto Herrera y secretaria ejecutiva Dalila Lara, y precisamente ponía yo en tribunales el argumento de que la ineficacia administrativa de quien conduce un instituto electoral puede poner en riesgo una elección. Recuerdo bien que ese fue mi argumento legal, que los consejeros de Puebla en su momento pudieron haber puesto en riesgo la certeza jurídica de una elección. Motivo suficiente para poder promover una remoción del cargo, ¿no? Entonces, el tema da para mucho, Polo, da para mucho. Hay que ver cómo acaba eso y estar muy atentos, pero sí, sin duda era uno de los temas que quería yo comentar contigo esta mañana y con tu auditorio.
Sí, bueno, si me permites el comercial, abusando de tu amabilidad, pues sí, hoy me invitaron en México a estar ahí en un programa en vivo en TV Azteca y hablábamos del tema de los linchamientos, Polo, y si me permites abordamos el tema. Eh, Existe un protocolo en todas las entidades de todo el país, o sea, en Puebla, en Tlaxcala, Chiapas, cada estado tiene su protocolo de linchamiento. ¿Qué es esto? Pues en palabras lisas y llanas, la primera autoridad que tenga conocimiento de un linchamiento debe de llamar y de comunicar a todas las fuerzas del orden, a todas a todas las policías, la policía municipal, estatal, Guardia Nacional, etcétera, para que de inmediato se coordinen y garantizar la vida de la persona linchada. ¿Y cómo se garantiza? Pues uno de los lineamientos de este protocolo es que se le debe dar la razón a la gente, por encima de la presunción de inocencia. Si te dicen, esta persona acaba de violar a una niña, o esta persona acaba de robar la limosna en la iglesia, cualquier hecho, el personal que llegue, el primer respondiente, debe de inmediatamente darle la razón a las personas, no contradecirlas, porque están enardecidas, están fuera de control, y lo que se trata es de calmarlos. El paso 2 o 3, porque primero es avisarle a todas las policías, segundo es darle la razón a las personas, y el número 3 es proponerles una comisión de volada, hay en 5 o 10 personas, a ver, formen una comisión, ustedes mismos nos van a acompañar a poner a disposición al detenido por tal delito, y entonces ya, si no tranquilizas las cosas, por lo menos no haces que crezcan, en lo que llegan más refuerzos y demás. Este protocolo, Polo, no lo conocen los primeros respondientes, no hay capacitación, no hay un titular, un delegado especial en cada cuerpo policíaco de encargarse de esta negociación. Debe ser gente experta, muy hábil, de asumir de volada el riesgo, implementar, insisto, este protocolo, y desgraciadamente, pues, siempre estos hechos tan lamentables rebasan a la seguridad pública, y bueno, pues digo, es lamentable y sí es un tema muy delicado. Somos un mal ejemplo de eso en México, y ojalá pues nos estén escuchando gentes que toman decisiones, que le invierten presupuesto en eso, y no tomarlo como que pues los linchamientos son casos aislados, los linchamientos son casos que pasan menos que robos a casa habitación, robos a vehículo, ¿no? Como no forman parte tal vez de un índice de los homicidios dolosos, porque el linchamiento es eso. Si acaba con la muerte de la persona, es un homicidio, Polo, y pueden ser procesados por homicidio todos los que participaron, por acción y por omisión, ¿eh? El que estaba grabando y no hizo nada, el que estaba a un lado y no hizo algo por llamar a la policía, por darle auxilio a la persona que estaban linchando. Entonces, si acaba con la pérdida de la vida del linchado, pues es homicidio tumultuario. Si son lesiones tumultuarias, pero es un delito, está tipificado, y creo yo que es un problema más social. Tiene mucho que ver con la impunidad, Polo. Creo que el ciudadano ya está harto, no cree que se van a llevar al detenido, que de veras lo van a juzgar y a procesar. Hay tantas noticias de que los jueces dejan en libertad a las personas con una medida cautelar distinta de la prisión preventiva justificada, o que no se les terminó demostrando que sí había robado en la iglesia, que sí había violado a la niña, etcétera, y como aquellos encuestadores que confundieron con secuestradores y acabaron muy mal. Entonces, pues muchas veces ya es en el tema de la cultura de la denuncia, que tanto hemos hablado tú y yo, la gente ya no confía en la justicia, ¿no? Entonces dice, vamos a hacer justicia por nuestra propia mano. Es un tema que da para más, Polo. Sin duda alguna. Ahora, ¿hay manera, le pregunto al experto, ¿hay manera de evitar esto, Víctor? Sí, a mí me parece que si se hace una campaña desde los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, y se hace consciente a la gente de que el linchamiento se castiga como homicidio o como lesiones,
los años de prisión, que en atención a la forma en la que se un linchamiento pueden quedarse en prisión preventiva justificada, que es mejor poner a disposición al detenido para que sea juzgado ante tribunales. Estamos en un país de leyes, no estamos en un país cavernario, pues, si me permites la expresión. Yo creo que sí, pero como es un tema que las autoridades no sé si no les interese, no sé exactamente qué suceda, pero me parece que en la prevención del delito sí podemos reeducar a la gente. Ustedes, los medios, serían una pieza muy importante de difundir la prevención y erradicación de los linchamientos en México. Y sí, yo creo que sí hay mucho que hacer. Otra parte nos toca mucho a los ciudadanos, ¿no? También ya los ciudadanos estamos descompuestos, ya los ciudadanos también ya estamos en el morbo de ver violencia, en el morbo de muchas cosas. Entonces, creo que tiene que ver con un tema de valores, y sí creo que estamos ahí involucrados, políticos, medios de comunicación, sociedad en general, organizaciones civiles, de concientizar. O sea, el linchamiento, yéndonos ya muy para atrás, acuérdese que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? O sea, esto tiene antecedentes ya de milenarios, ¿no? Es una forma de castigo, de escrutinio social, de castigo en tal o cual lugar, y yo creo que sí se puede evitar, Polo. Si quedó contestada puntualmente tu pregunta, creo que sí se puede evitar. Pues ahí está. Víctor, como siempre, valoro que estés con nosotros, nos vas dando asesorías pertinentes sobre temas que pues de repente no están muy cerca, que digamos, de nuestra cultura. Tus redes sociales, Víctor, por favor. En Facebook y en Twitter, @Víctor León Rueda. Abrazo. 2 de retache, Polo. Es Víctor León Rueda, abogado, maestro en Derecho y experto en temas de carácter electoral. Si usted requiere de un buen abogado, un buen despacho, ahí está apareciendo en nuestra pantalla su publicidad, Víctor León Rueda. Corte, regreso. Una situación de riesgo, solicita auxilio desde la app Emergencias 911 Puebla, un canal de comunicación directa con servicios de seguridad, salud y protección civil. Descarga esta herramienta en tu celular Android o iOS. Disponible las 24 horas y los 365 días del año. Hagamos un uso responsable de las líneas de emergencia. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
En las notas de la localidad, el programa de obra participativa será administrado por el pueblo, dice el candidato de Morena, Alejandro Armenta. En Aquixtla se apoyará la industrialización de las cosechas, también señala el candidato. Asimismo anuncia el Hospital del Adulto Mayor en Puebla. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sede del 4º Taller de Universidades Verdes de México. La UAP metida en este tema. Armenta y Chedraui dignificarán todas las unidades habitacionales. Las afores no se tocan, dice Ignacio Mier. Rosario Robles asegura que el señor le cobrará las cuentas a Andrés Manuel López Obrador. Reporta Salud 8 contagios. 8 contagios por dengue en las últimas horas. Por COVID hay 5 nuevos contagios en el estado. También lo señala el sector salud. Voy a las notas de carácter nacional. Policías exigen la destitución de Laida Sansores y Marcela Muñoz. Sheinbaum responde a críticas de Xóchitl por vivir en depa rentado. Andrés Manuel López Obrador manda mensajes tras ataque de Irán a Israel. Nosotros queremos que todos los mexicanos puedan votar, dice Claudia Sheinbaum. Ciudad de México y Edomex con muy mala calidad del aire. El Chapo Guzmán pide de vuelta sus privilegios. López Obrador confirma inseguridad en carretera Esperanza-Orizaba. Atentan contra candidata a diputada federal en el estado de Morelos. En las notas de carácter internacional, Biden garantiza apoyo a Netanyahu y convoca a líderes del G7. Donald Trump dice que el ataque no hubiera ocurrido si él fuera presidente. Argentina ya no es atractivo para el turismo. Biden también usó dinero de donaciones para pagar abogados. Y en los deportes, ¿por dónde empiezo? ¿Por el AME? No, bueno. 5-1 al Toluca. 5-1. Yo ya veo campeón, ¿eh? Pero bueno, allá usted, ¿qué opina? Shocker fue internado en clínica de rehabilitación de Julio César Chávez. Tom Brady no descarta volver a la NFL tras retiro. Y ahí le van. ¿Cómo quedaron? Querétaro 0, Mazatlán 2, Necaxa 2, Santos 0. El Puebla pierde con la Cruz Azul. Pachuca pierde con las Chivas. Como ya lo dije, el AME 5-1 al Toluca. Monterrey 3-3 con Tigres. Atlas 2-1 con el San Luis, los Pumas 1-0 con el León y Juárez pierde con Tijuana. Estos son los encabezados.
Ante una situación de riesgo, solicita auxilio desde la app Emergencias 911 Puebla, un canal de comunicación directa con servicios de seguridad, salud y protección civil. Descarga esta herramienta en tu celular Android o iOS. Disponible las 24 horas y los 365 días del año. Hagamos un uso responsable de las líneas de emergencia. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Regreso a Factor Radio, es lunes y los lunes tenemos la oportunidad de escuchar temas bien interesantes con el estilo de mi amigo el maestro Carlos Flores Rico, que tiene una ventana nacional. Carlos, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. Mi querido Polo, como siempre es un placer y un honor estar contigo. ¿Cómo vamos por allá? ¿Qué les interesa de la ventana nacional, digamos? Pues además es que, de las campañas, además de eso, que está también complicadísimo. oye, el tema que hemos venido manejando hoy aquí en el programa, Carlos, que pues es el desorden que trae el INE, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, este es un asunto que tiene que ver con el cambio de directivos ahí en el instituto. Es increíble que un instituto que tiene años ya madurando y desarrollándose se equivoque en cosas tan elementales, ¿no? Sí. Hablamos en serio, son 36,000 personas afectadas, que obviamente se va a resolver, pero por lo pronto no deja de mostrarnos un descuido, una ligereza en una situación que efectivamente es complicada porque no es muy fácil detectar lo que ellos han detectado de inconsistencias. Sin embargo, pues han tenido mucho tiempo para haberlas detectado y haberlas resuelto. Esperemos que eso se resuelva pronto. Pero lo relevante de eso, mi querido Polo, es el descuido por andar inventando funcionarios y por andar queriendo a última hora aplicar criterios que tienen muchos años ya establecidos. Este es un asunto un poco como el del micrófono, ¿no? En el debate. Son descuidos, a lo mejor no relevantes en términos generales, pero sí son icónicos o simbólicos de un cierto descuido o andar improvisando servidores públicos de ese nivel, donde se reclama un gran escrúpulo, ¿no? En fin, esa es una cuestión que me tiene un poco preocupado, pero tengo la claridad de que a 2 meses se va a resolver. Fíjate bien una cosa importante, son 30 y tantos mil afectados, pero ¿cómo tienen voz, eh? Hay prácticamente 100 millones de miembros o de ciudadanos inscritos en el padrón y que están quedando en la lista nominal hasta ahorita, casi 100, vamos a redondearlo en 100 millones, y pues 30 y tantos mil no pinta, pero ¿cómo tienen voz? Y eso quiere decir que hay buenas noticias, quiere decir que aunque sea un pequeño puñado de mexicanos afectados temporalmente por esta medida restrictiva, indica que no es tan fácil ya violentar los derechos cívicos políticos de nadie. Y eso es una buena noticia dentro de lo malo. Oye, mi querido Pablo, te quiero comentar 2 cosas rapiditas que creo que vale la pena revisar. Oye, antes de que vayas a eso, Carlos, coincido absolutamente contigo, ¿eh? O sea, cualquiera diría, bueno, pues si muchos en el país que tienen credencial, que tienen derecho a votar, pues están en ¿cómo le podemos llamar, hombre? Están en la indecisión de ir a las urnas. Me parece muy interesante que 40,000 mexicanos que no están en su país hoy levanten la voz. Nada más para cerrar el tema, Carlos. Sí, claro. Un solo mexicano que
de manera injusta por problemas de burocracia no puede ejercer su derecho a voto, es una suficiente voz de alerta. Sí. Y más si son 40,000 y que además están lejos de la patria, ¿no? Donde están lugares donde no es fácil llegar al consulado a reclamar y están un poco limitados porque tienen que reclamar por teléfono o por el correo electrónico. No están como nosotros aquí con la capacidad. Y fíjate que el otro dato de eso, mi querido Polo, es que si ellos están luchando por hacer valer su derecho al voto, hay más o menos 40,000 personas, pero hay más o menos 40 millones de personas que tienen credencial y que no van a ir a votar. Sí. Esto es el verdadero punto paradójico de nuestra democracia. 40,000 mexicanos están enojados porque los han restringido, por lo menos temporalmente ahorita, de su derecho a votar, y hay 40 millones de mexicanos que sabemos que no van a ir a votar. Eso sí es no una llamada de alerta, es un verdadero hoyo en nuestro sistema democrático. Así que el llamado sirve también para que los que no tienen ahorita la convicción por X o Z de ir a votar, pues ojalá lo hagan y hagan valer lo que estos pequeños puñados de mexicanos en el exterior están empujando por lograr ejercer, que aquí quienes lo tienen no lo desperdicien, ¿no? Es correcto. Vamos a lo que traes ahí adicionalmente, mi querido Carlos. Fíjate que hay un par de puntos que quizá puedan ser de interés para nuestros escuchas, pero que sí lo son para la República. Uno de ellos tiene que ver con la ley de amparo. Sí. Hay una iniciativa que se está dictaminando en el Senado para reformar 2 artículos en un párrafo de la ley de amparo. La gente dirá, ¿y eso qué? Bueno, la ley de amparo es una ley que permite que los ciudadanos, que cualquier mexicano esté protegido de algún abuso de la autoridad cuando se violan sus derechos constitucionales. Es decir, si a ti, a mí, o al vecino, a la señora, al taxista, al de la lavandería, al del taller, en alguna acción de autoridad, alguien de la autoridad le hace un acto o le omite un acto o hace una cuestión que le conlleva una lesión a sus derechos de la Constitución, los mexicanos no están desprotegidos. Tienen una ley que se llama Ley de Amparo, que les permite acudir a la protección de la justicia federal y evitar ese daño de los derechos constitucionales, fundamentalmente los derechos esenciales, los derechos del hombre, los derechos humanos. Pero evidentemente es un juicio, y es un juicio que tiene una cuestión inmediata y una ya de reflexión. La inmediata es provocar la suspensión del evento, del acto o de la actividad de la autoridad que lo está lesionando. Y ya desarrollado el análisis con calma en el juicio de amparo, el juzgado del Distrito Federal puede decir, no, pues no tenía usted razón, se regresa la autoridad a su capacidad y sigue el acto porque no le estaba lesionando. O al revés, pues sí, fíjense que le está lesionando esa ley o ese acto o esa situación y efectivamente no debe ser. Y entonces el amparo se le concede de manera definitiva. Pues bien, esa actividad está regida por una ley, mi querido pueblo, la ley de amparo. Y la ley de amparo es nueva, está renovada. Y está renovada con un par de figuras nuevas, que es el principio pro persona. Es decir, todo lo que pueda estar en duda se aplica el beneficio de la persona. Y la segunda es el cuidado del proceso, del debido proceso, es decir, del procedimiento por el que se hacen las cosas. Pues bien, esa ley ahora está siendo cuestionada porque fíjate que hace unos meses el presidente de la República, en su derecho constitucional, mandó iniciativas de ley para reformar la ley eléctrica, entre otras, y luego a través del amparo, hace poquito, hace unas semanas, un mes y pico, de 2 meses más o menos, en la segunda sala de la Suprema Corte se concedió en la revisión de amparo que se suspendiera
la aplicación de la ley eléctrica porque estaba lesionando intereses generales y lo hizo a través del amparo. ¿Cuál es la discusión? Pues que desde el siglo XIX, cuando Mariano Otero planteó la ley de reforma, la ley de amparo, establecieron en aquellos años lo que ahora se llama Fórmula Otero, que es una fórmula por la cual cuando se suspende un acto de la autoridad, en este caso una ley, por ejemplo, pero en aquel momento, cualquier caso, el efecto suspensorio o suspensivo solamente le beneficiaba al que hace el amparo. Digamos a ti que vas en un taxi y la autoridad para el taxi y le aplica una medida, y esa medida te lesiona tus derechos humanos, por ejemplo, detienen al taxista y te dejan afuera y te llevan a la cárcel, etcétera, y violan tu derecho humano a la presunción de inocencia, te amparas y te dan la suspensión, y la ley que te estaba amparando resultó que era lesiva de todo el derecho a los taxistas que están circulando libremente. Entonces, el amparo anteriormente era, bueno, se le concede el amparo al que lo pidió, pero como estamos viendo al amparar a esta persona que esa ley es lesiva y es inconstitucional, se declara que no funciona para nadie ese atropello. Eso se llama efectos generales. Bueno, eso la ley actual lo contempla de manera excepcional. Es decir, si una ley que te está dando violaciones a los derechos humanos, lo reclama Juan Pérez, y en el juzgado de distrito, al amparar a Juan Pérez, se dan cuenta que esa ley no solo a Juan Pérez, sino también a Carlos Martínez y a Pedro Ramírez les afecta, entonces se declara con efectos generales. Eso lo tiene la ley actualmente como una cosa excepcional. Pues bien, la reforma que están metiendo en este momento y discutiendo en el Senado, y seguramente va a hacer lo que el Senado diga, porque ahí la mayoría es de Morena, y luego irá a la Cámara y la mayoría es de Morena, se va a reformar para quitarle esa posibilidad a los jueces de defender a los afectados por una ley cuando tiene efectos no solo particulares o individuales de quien lo pidió, sino también de efectos generales. Eso es lo que le quieren quitar. La gente del gobierno o los partidarios del gobierno dicen, pues sí, que se la quiten porque a través de un juez no vamos a juzgar lo que el Poder Legislativo aprobó. Entonces hay un choque entre lo que dice la Constitución, que el Poder Legislativo pone las leyes, y un choque entre lo que dice la Constitución de que el Poder Judicial juzga las leyes. Y esa discusión es muy complicada, pero para efectos, digamos, de nosotros que andamos en la calle, que somos gente común y corriente, significa que si ahorita tienes la posibilidad de defenderte de un acto de autoridad ante el juicio de amparo en carácter general, si le quitan eso, no habría esa posibilidad y tendrías que hacer el juicio también, no solo el que lo pidió la primera vez, sino todo el mundo. Y eso en el derecho se llamaría una restricción o una regresión a un principio progresivo de defensa de derechos humanos. Ese es un tema, mi querido Polo, que está en el aire todavía, está por verse. Hay muchísima gente en el debate y seguramente llegará a ser aprobado por la Cámara de Senadores y seguramente por la de Diputados, pero seguramente llegará a la Corte y ahí tendrá que discutirse y a lo mejor se para. Pero mientras tanto, pues lo que estamos viendo es que para efectos de servirle al señor presidente y que nadie le pare sus leyes que pudieran ser inconstitucionales, esa corriente del oficialismo pues está empujando por ahí. Así que es un pendiente que tenemos ahí y que tiene que ver mucho con la vida de todos nosotros. El segundo asunto que está rapidísimo, lo digo, es que está en la mesa en esta semana, mi querido Polo, es el de la denuncia del Poder Judicial de la Federación, concretamente en el Consejo de la Judicatura, que es el área, digamos, administrativa o adjetiva de del Poder Judicial. Se presentó una demanda anónima, por cierto, pero llena de datos y de nombres y de cosas, en la que se acusa de que hubo corrupción, por lo menos en las decisiones que se hicieron allí en ese momento, en esa época, cuando era presidida por el señor ministro Saldívar, que como sabemos se acaba de retirar anticipadamente y fue sustituido por Lenia Batres, porque el Senado no aprobó a otro ministro y entonces se decidió por dedazo del presidente. Pero este ministro Saldívar ahora es el jefe o parte de los jefes de la campaña de la candidata presidencial.
es Claudia Sheinbaum, lo cual es pues su derecho, aunque es muy criticable porque acaba de salir de la corte y se fue antes, etcétera. Pues ahora es allá uno de los asesores fundamentales de estas reformas que te estamos comentando. Pero bueno, eso es aparte. Lo que importa es que el señor Saldívar era presidente de la Corte, un abogado hiperbrillante, de una gran trayectoria jurídica, pero que de pronto, con el gobierno del presidente López Obrador, empezó a tomar decisiones peculiares, hasta que se declaró y se definió como partidario de las corrientes que apoyan al señor presidente. Y es también su derecho, ya que se salió de eso. Pero empezó también a apoyar los ataques del presidente de la República contra la nueva directiva de la Comisión, de la Corte Suprema, la señora Norma Piña. Y bueno, pues era parte del juego peligroso, digamos, preocupante, quizás criticable, pero también en forma, digamos, posible, porque el presidente también puede hacerlo, en fin, pero que crea un ambiente de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y entre esos actores se encuentra de manera importantísima el expresidente de la Corte. Bueno, pues resulta que hace unos días se acaba de publicar que la Corte, que la presidenta de la Corte, en su calidad, bien o es, de presidenta del Consejo de la Judicatura, ha ordenado se inicien las investigaciones que acusan o que buscan aclarar la acusación que se hace contra, no directamente, pero sí indirectamente, contra el ministro Saldívar y su administración, y a 3 personas de alto nivel allí en ese momento en el Consejo de la Judicatura, acusándolos, eso es lo que más o menos se dice en el conjunto de una larguísima denuncia, acusándolos de que tenían intervenciones para presionar a magistrados y jueces para tomar decisiones judiciales en los juicios favorables a ciertas o cuales situaciones, digamos, irregulares. Eso es un escándalo, mi querido Polo, un escándalo que lleva a una crisis nueva en el Poder Judicial, que está siendo muy atacado por el presidente, que lo quiere prácticamente desmantelar, que tiene un debate interior sumamente grave y profundo, y que ahora resulta que quienes lo están atacando, pues también tienen, por lo menos en la denuncia, colas que le pisen. Esto es muy preocupante porque si sigue así, va a acabar terrible. Y el señor exministro Saldívar dice, no, pues lo que pasa es que me están atacando porque ando en la campaña con Sheinbaum. Y ese tipo de denuncias no debe proceder porque es anónima, y las anónimas se deben desechar porque es una vacilada, etcétera, etcétera. Y del otro lado dicen, no es cierto, usted como presidente de la Judicatura también hizo investigaciones, hizo 283, ahora dice que no se vale, pero usted hizo 283, y no solo es anónima, pero tiene un montón de datos, entonces pues tenemos que proceder. El caso es que también está en la orilla en la cresta de la ola esta situación, mi querido Polo, y es un dato que si bien tiene de ánimo que nada que se denuncie quede pendiente, aunque luego se dirima que eso no es cierto, pero por lo pronto que se tiene que proceder. Y la otra, de que también en San Juan hace agua, ¿no? Y que todos somos sujetos de supervisión y de cuestionamiento cuando actuamos en el servicio público. Que tarde o temprano, pues las cosas llegan, a cada capita llega su fiesta. Aunque, insisto, no es descartable que todo ese clima sea debido pues a la lucha electoral. Ese sería mi comentario de este lunes, mi querido Polo. Interesante como siempre, mi querido Carlos. Oye, esto que estamos viviendo los mexicanos, las mexicanas, pues con lo que sucede en uno de los 3 poderes del país, tú ya estuviste en uno, en el legislativo, seguramente estoy convencido de ello, aportaste cosas bien interesantes, porque te conozco, eres un hombre que investiga, que estudia, que aporta a este país. Pero ahora el hecho de que tengamos tan cerca, yo así lo veo, coloquialmente, lo digo de manera coloquial, tan cerca al Poder Judicial, que veamos lo que es el Poder Judicial, lo que significa,
porque es un poder mucho más complicado, si me das permiso de señalarlo, Carlos, que el Ejecutivo y que el Legislativo. Es más complicado, es un sistema muy, muy complejo a su interior, y que lo tengamos tan cerca es altamente positivo. ¿Y por qué lo digo? Porque hay gente que tú platicas con ella y bueno, el razonamiento es: nadie está obligado a lo imposible, pero cuando hablas del Poder Judicial, la gente piensa que es la Procuraduría o es la Fiscalía de Justicia. ¿Estás de acuerdo conmigo? No. Tienes toda la razón. El Poder Judicial es un ente así como que estaba lejano, ¿no? Allá como algún satélite fuera del planeta. Hoy lo tenemos muy cerca. Tenemos noticias de él, pero vaya, un día y al otro también. Hay una pelea con el Poder Ejecutivo actual que ha traído luces en relación al propio poder. Pero el hecho de que ahora, y te escuchaba yo como siempre con mucha atención, que hablas de Saldívar, el exministro Saldívar, el expresidente de la Suprema Corte, y lo subrayo así, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El propio título ya te genera respeto a priori, y que se hable de él ahora, pues de lo que se ha venido tratando en este sexenio, de corrupción, de que los jueces se prestan a cochupos, a contubernios, a recibir dinero para cambiar las sentencias. Híjole, creo que deja peor parado al Poder Judicial, Carlos. No sé cuál sea tu opinión. Tienes mucha razón en bastante de lo que dices, porque estamos por nuestra cultura política muy alejados de la cultura jurídica, ¿no? Pero es muy fácil. En nuestro país es una república que está integrada por 3 poderes desde que se inició. Y esos 3 poderes son creación del pensamiento de la Ilustración, sobre todo de Montesquieu, de que habla de que los poderes deben estar divididos para no magnificar o supremacizar al Ejecutivo. Entonces tiene 3 poderes que se deben de balancear entre ellos. Uno que hace leyes, otro que las ejecuta y otro que juzga sobre las leyes que se crean por el otro poder. De manera que está diseñado para que se puedan, digamos, balancear. Eso no siempre ocurre. Normalmente el Ejecutivo ordena en el Ejecutivo y ordena en el Legislativo, y llega a ordenar en el Judicial, pero eso es indebido. Y eso ha cambiado mucho en los últimos 30, 40 años, y ha habido un fortalecimiento de las ciertas independencias de los poderes. No total autonomía, pero cierta capacidad relativa, digamos. Ahora, el problema que existe es que cuando el presidente de la República de cualquier régimen intenta, como en El Salvador o en Ecuador o en cualquier de estos países, imponerse sobre el poder legislativo, llegan hasta disolverlo, llegan a aplastarlo. Uno de los rasgos más tristes de la Revolución Mexicana es el asesinato de Belisario Domínguez. Y fue precisamente eso, la imposición del dictador o del jefe del Ejecutivo sobre el poder legislativo, pero también lo hay sobre el poder judicial. El presidente de la República actual no se ha cansado de denostar al Poder Judicial, hablando de 5 casos, de 4 casos, de 3 casos, de 5 casos, acusando al Poder Judicial de corrupto. Pero el Poder Judicial resuelve más de 2 millones de casos al año, mi querido Polo, 1,5 millones por lo menos del vigente y medio del anterior. Se van redondeando más de 1,5 millones de casos anuales que resuelve. Y acusar al Poder Judicial por 4 o 5 casos es verdaderamente un desatino. Oculta un ataque porque el presidente no acepta que el Poder Judicial nuevo, que ahora existe, tiene su voz y tiene su independencia y tiene sus criterios, que busca apegados a la Constitución, a la ley, pero que tiene sus propios criterios. Entonces es una cuestión que no estábamos acostumbrados y que ahora pues la estamos ahora sí que normalizando o regularizando. Y eso ya no sea en esa calidad como debe ser, pero sí es un importante tema que ahora nos asumimos también a ese poder.
Por otra parte, mi querido Polo, es muy importante que nuestros auditorios tengan claro de que no solo hay tres poderes, sino que además hay tres competencias. Por ejemplo, el Poder Judicial Federal es una cosa, el Poder Judicial de los estados es otra cosa. Una Suprema Corte solamente habla de la supremacía de la jerarquía de los órganos jurisdiccionales, pero su competencia es constitucional y normalmente dedicada a lo federal, salvo cuando se llegan a violar cuestiones federales desde el punto de vista institucional, desde la parte local. Y en los estados están los tribunales superiores de justicia. No es lo mismo el Poder Judicial de la Federación al que el presidente está atacando, que el Poder Judicial de cada uno de los estados, que también los ha atacado, pero vamos, de manera indirecta. Entonces tenemos dos tipos de jueces, los jueces federales y los jueces locales. Y eso son cosas distintas, porque los jueces federales tienen a su cargo la vigilancia de la Constitución. Y por eso cuando se ampara a una persona no va a un juzgado local, va al juzgado federal. Y el juzgado local tiene a su cargo el cuidado de la Constitución local y los actos del derecho común. Sí que son dos ámbitos distintos, pero el espíritu es el mismo. La independencia de los poderes o separación de los poderes. Y por supuesto, dijiste un tema fundamental, la distinción entre la procuración de justicia, es decir, las fiscalías, y la administración de la justicia, que son los poderes judiciales. Entonces, nosotros cuando no estamos muy informados, porque pues, no estamos obligados a estar tan informados, pensamos que la corrupción del Poder Judicial, pues es que uno del Ministerio Público no te atiende, no tardan mucho, o se hacen guajes. A ver, momento. Las fiscalías, antes llamadas procuradurías, pertenecían al Poder Ejecutivo y los poderes judiciales son independientes de las anteriores fiscalías, procuradurías. Ahora se llaman fiscalías porque cambió el sistema judicial y ahora se tiene que dar autonomía a quienes persiguen los delitos. Es decir, lo que es el abogado del ciudadano es el fiscal, es el procurador, ahora llamado fiscal. Y ese abogado del pueblo tiene la obligación de impulsar ante el Poder Judicial, ante los jueces, la persecución de los delitos y llevarlos a juicio, en donde el juzgador, ya sea federal o local, decide si lo que el fiscal dice es cierto en consideración de lo que la defensa argumenta, y ya tomar en cuenta con la ley en la mano quién es culpable o no es culpable. Pero en ese nuevo esquema judicial en donde el fiscal es autónomo, la defensa es autónoma y el juzgador es el terciador, tiene que ver que se cumpla el debido proceso, es decir, que no se violen los procedimientos en contra del ciudadano, ni del imputado, ni de la víctima. Y por eso ahora hay una cosa que se llama el juez de control, que es un juez que no va a juzgar el caso, sino que va a vigilar que no se viole el procedimiento y que entra desde el principio del proceso junto con el Ministerio Público. Por lo tanto, son cosas totalmente diferentes y una entidad no debe correr con las fallas del otro, ni al revés. Por eso es muy importante que todos tengamos claro de qué estamos hablando cuando hablamos de fiscalías y de tribunales. Son cosas distintas y obedecen a cosas distintas. Y el juzgador no tiene partido, solamente la ley, solamente la Constitución. Y el fiscal sí, el fiscal está para acusar y para perseguir el delito. Y el defensor para procurar defender a su defendido de que no cometió o que lo cometió con atenuantes o que lo cometió en X circunstancias el delito si es que lo cometió. Por lo tanto, esa cultura no la tenemos a la mano, mi querido Polo, por las razones que gustes, fundamentalmente de educación cívica pobre, pero que hoy en día, como estamos viéndolo, pues forma parte de nuestra mesa cotidiana, ¿eh? Es correcto. Carlos, abrazo grande. Te escuchamos el próximo lunes. Gracias. Es el maestro Carlos Flores Rico. ¿A qué voy, producción? Corte. No le cambie, ¿como para qué?
No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el Yup. Ellos sí que me entienden. Ante una situación de riesgo, solicita auxilio desde la app Emergencias 911 Puebla, un canal de comunicación directa con servicios de seguridad, salud y protección civil. Descarga esta herramienta en tu celular Android o iOS. Disponible las 24 horas y los 365 días del año. Hagamos un uso responsable de las líneas de emergencia. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Ya nos vamos. Gracias por haberme acompañado en este lunes en donde arrancamos programa e iniciamos semana. Con la misma sonrisa, gracias. Que le vaya muy bien. Mañana tenemos una cita en Factor Radio. Adiós.